Tú Sí, habla donde te vamos, quieras. vamos. Si vamos a estar, Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. si vamos a Este es estar el solamente, espacio. si vamos a estar no solamente nosotros dos, grábelo, así igual que yo. Pero vamos, ustedes dos y yo también. ¿Cuántos años más nos pueden dar, Pulga, por hablar mal de la gente? Nada, ya estamos recondenados, Ya, estamos más de lo que represos. tenemos no nos van a dar. Bueno, ellos que tenemos encima no lo van a dar, boludo. Aparte no vamos a hablar Ah, mal de pará, nadie, ¿viste? pará. Con decir la Pará que verdad. tenemos que, ya estamos en la radio, gente, ¿eh? Ah, Este es un bueno. espacio nuevo. Gracias por sintonizar Conciencia Top New. Te habla Luis Odet desde Buenos Aires, Argentina, por esta radio. Pero no sabes, este espacio no te lo vas a perder. Hoy es el primer programa, no sabemos cómo va a salir, pero va a salir genial. Y vas a ver que la semana que viene vas a estar esperando este horario para escuchar. Por ahora lo tengo a Brian y a Claudio. Ellos se van a presentar y van a decir quiénes son y todo lo que hacen y dónde están. ¿Quién empieza? Bueno, le cedo la palabra a mi compañero Brian. Ahí está. O- Dale. Hola, buenos días, Luisa. Mi nombre es Brian. Soy un interno detenido acá en la unidad 40 de Loma de Zamora. Por el momento, provisoriamente estoy detenido acá. Ujú. Nada, más que nada, no, yo me dedico a, bueno, soy como todo un detenido, ¿no? Pero hay un detenido que estudió filosofía, es un detenido que estudia historia, estudia derecho, soy un detenido que enseña filosofía a los demás compañeros que están detenidos, que también hice varios cursos de reciclado, tengo también, o sea, soy un detenido que más que nada busco siempre la inserción social, ¿no? Ahí está. Estar Hay activo, que- me encanta eso, me encanta. Filosofía, yo tengo una hija que sí. estudia filosofía, Brian. Yo enseño, Luisa, de lo que es, de lo más que nada me baso siempre en lo que es filosofía moderna, de Descartes hasta Marx, lo Claro. conozco todo de memoria, lo enseño. Qué importante, qué bueno, qué lindo. Ahí, Sí, ahí está Claudio. Espera, espera que quiero. Claudio, saluda a la audiencia, a los oyentes de Conciencia Top News. Hola Luisa, ¿cómo le va? Muchas gracias primeramente por este espacio que nos brinda y gracias por poder también comentar un poco lo que hacemos, ¿no es cierto? Es que a veces venimos de una clase social baja, donde, ¿no Ujú. es cierto?, estamos muy marginados y que, bueno, la marginación muchas veces nos lleva al delito y el delito a la cárcel. Bueno, pero no solamente terminan en el delito de la cárcel, ¿no es cierto? Porque también seguimos teniendo vida y seguimos teniendo derechos como todos ciudadanos, ¿no? Bueno, mi nombre es Claudio, estoy en la unidad 1 de Olmo, estudio ciencia jurídica, estoy en segundo año de Derecho, bueno, transcurriendo mucho tiempo que a veces el sistema no te brinda el espacio para que todos podamos estudiar. Y hoy dentro de las cárceles decimos que el estudiar es un privilegio, porque no todo llega, ¿no es cierto? Bueno, esto es un poco de lo que soy, pertenezco al colectivo detenido a nivel nacional, donde ambos eh, pertenecemos al eh, colectivo. Qué bueno. O sea que se hacemos, conectan con, chicos, se conectan con presos de todas partes del país. bueno, Sí, primeramente, sí, esto arranca en el 2019 cuando iniciamos una huelga de hambre por la Ah, solicitud de nuestros derechos, ¿no es cierto? Que justamente es lo que el petitorio que nosotros le compartimos a usted, Luisa. sí, lo tengo acá, chicos, que está excelente redactado. vos estabas en Campana ahí, ¿no? ¿Cuándo fue eso, Pulga? Sí, yo estaba en Campana y ahí iniciamos nosotros la huelga de hambre en Campana, Sí, sí, sí. y así como, Yo estaba en y la así 43, Catanta. Ujú. y así Luisa, Estábamos, nosotros, sí, a través de un grupo de WhatsApp, pudimos empezar a comunicar, ¿no es cierto? Justamente ya está en ese tiempo de 2019, ya se iba el gobierno de Macri, venía el gobierno de Alberto Fernández, ¿no es Ujú. cierto? Entonces nos pusimos de acuerdo en hacer una huelga de hambre como para quedar en la agenda del gobierno que asumía, ¿no es cierto? Porque el gobierno de Macri, bueno, esto lo vamos a ir desgajando, ¿no es cierto? Porque Sí, cómo se origina, ¿no es cierto?, en las cárceles el hacinamiento. El hacinamiento, ¿no es el cierto?, es hacinamiento. un montón de gente en una cárcel donde hay espacio para una cierta cantidad, pero duplicamos, triplicamos el monto de la cantidad, ¿no es cierto? Pero justamente eso lo trajo unas
una reforma que hizo el doctor Macri, el ingeniero, no le digamos doctor porque es ingeniero, el ingeniero Macri, ¿no es cierto?, con el Ariel Pietri, que bajó la imputabilidad y bajó, ¿no es cierto?, y en ese momento la reforma del Código Penal, que reformó un poco la ley 24660, donde empezó se encerraban un montón más de delitos que no iban a tener libertad condicional ni asistida, ¿no es cierto?, no iba a tener instituto liberatorio. Bueno, Y este es aparte, para que te interrumpa algo ahí, Claudio. sí. También, aparte de eso, él trae lo que son varios delitos federales, los trae a lo que son, que pasan a ser delitos provinciales ahora, como lo que es la causa de venta de estupefacientes, porque antes vos veías que toda la causa de venta de estupefacientes iban a lo que era el ámbito federal, se juzgaba a través de la justicia federal. Ahora no, ahora se juzga a través de la provincia ordinariamente. No, eso no se sabemos si se hizo un cambio de eso, de reforma, ese cambio, se hizo para favorecer a algunos amigos o se hizo en contra también de una parte de la sociedad que estaba estorbando la justicia federal, ¿no? Porque eso yo de que tengo uso de razón siempre fue jugado por la justicia federal y después que se hizo esa reforma en el 2019, 2018 se hizo la reforma igual. O se hizo la reforma, ya empiezan a venir muchas personas por venta de droga, empiezan a venir cuando se inicia la guerra, la supuesta campaña de Macri Vidal contra la guerra contra el narcotráfico en el conurbano, empiezan a venir todos los detenidos a la provincia. Con eso se hizo un cambio, también una reforma en el código, ¿o no, Claudio? Sí, para explicárselo así llanamente, doña Luisa, ¿no es cierto?, esta reforma, que como cuenta Brian, tramitaban el juzgado federal, ¿no es cierto?, porque era droga, y la droga, ¿no es cierto?, la tiene que juzgar un juzgado federal. Bueno, con esa reforma que hizo Macri, ¿no es cierto?, con la ley Pietri, donde encierra un montón de delitos que no van a tener salida anticipada, como, ¿no es cierto?, salida transitoria, asistida en término condicional y asistida por agotamiento de pena. ¿No es cierto? Todo eso, ¿no es cierto? El que caiga, el que robe, viole, mate, o robo y homicidio, el que roba con arma, todas esas clases de delitos iban a tener salidas anticipadas. Entonces, ¿qué trajo esto? Que esa reforma, que en ese momento se trataba en el juzgado federal, lo que era estupefaciente, que justamente era escarcelable en lo federal, ¿no es cierto?, la venta, lo que llamamos nosotros el narcomenudeo. Son aquellas personas pobres, madres, muchas mujeres fueron Claro. justamente que llegan a esta venta, porque, ¿no es cierto?, en una clase Claro. social baja, Más que ¿eh? nada, por eso traigo el tema yo, Claudio, porque así es la señora, ¿vio? Muchas Sí. mujeres presas con sus hijos, estando detenidas con sus hijos y todo, y ellas no tienen un acceso a lo que es un régimen abierto, no tienen un acceso a lo que es una salida transitoria, ellas no tienen acceso, no tienen igualdad de derechos. O sea, por ahí nosotros sí tenemos lo que son las casitas, el artículo 100, pero las chicas no tienen esa oportunidad ella de ir, una ejecución de pena, de ir tramitando y llegando a los regímenes correspondientes. Ellas no tienen lo que es un régimen semiabierto, Qué no tienen horror. régimen abierto. Las chicas están pasando y están con sus hijos más que nada, ¿vio? Por Claro. eso yo traía a Claudio, viste, el tema de lo que es las mujeres que por ahí llegan en un momento de tanta pobreza, que viene un narco y le dice, si no vendes droga para mí, te mato a todos tus hijos. ¿Qué te Porque parece? hay Más muchas, bien. más que nada hay muchas pibas que también están presas por eso, ¿vio, señora? Que tienen un narco Más en la bien. villa y el narco la aprieta y le dice, bueno, vos tú tomás, vende para mí. Y después terminan viniendo en cana a ella, ¿me entiendes? Sí, Y Brian, por eso, esta semana acá en Bulón, chicos, mataron a una chica, una mamá de 3 niños. Todo por y, eso, sí, sí. ¿Y bueno, y dónde Y está Luisa, la la guerra contra el crisis, tráfico? ¿viste? La crisis social que hay, económica, no hay trabajo. Ay, qué suerte, Emma ya puso su micrófono. Ahora nos está escuchando. Entró Bueno, Emma. Sí. Hola, Emma, activa el micrófono, saludanos. A ver, lo tiene tachadito, pero lo ahora tiene ya. bloqueado. Sí, pero ahora lo va a Bloqueado. encontrar. No pasa nada igual. bueno, No. Luisa, y esto justamente lo que fue, ¿no es cierto?, causando esta reforma fue que se empezó a hacer hacinamiento en la cárcel. Empezaron a entrar mucha gente con un sistema que llamó embudo. Justamente el gobierno de Macri lo llamó embudo. ¿Por qué? Porque todo entraba, ¿no es cierto?, por una boca grande y no salía nada, porque la boca después era más chiquita para salir o no, porque él es justamente el embudo.
¿no es cierto? Fue un Sí. sistema, una operación embudo se llamó, que fue todas esas causas que eran escarceladas para ese momento en la reforma ya tuvieron 4 años. Y lo que dice la norma, ¿no es cierto? Lo que dice el Código Penal, Mm. que la escarcelación puede ser con un delito mínimo de 3 años, ¿cierto? Y ya a darle 4 años ya no era escarcelable. Entonces, toda esa gente que se llenó las cárceles, y hasta llegó porque nosotros en la provincia de Buenos Aires, hoy actualmente somos Ujú. 72.000 personas detenidas dentro de las cárceles. Ay, Tanto en comisaría, Dios. en penales, tenemos 60 penales, ¿cierto? Entonces, la cantidad que se suma entre todas las cárceles son 72.000 personas, ¿cierto? Y en la cual la plaza que tiene la provincia de Buenos Aires, con las 60 cárceles, ¿no es cierto?, incluidas, son de 25.000 personas. Y somos 72.000. Dios mío, hacinamiento absoluto. Y bueno, Por Sí, y todos los que exactamente. Sí. aparezcan, y Es todos como los que yo le decía hoy aparezcan en hacinamiento, a un compañero, en un lugar donde vos tenés 2 camas, están viviendo 6 personas, 7 personas. Imagínense cuánto está superpoblado, al doble, al triple por ciento de lo que la capacidad, ¿no? vos sabés Y que justo así todas hoy, las cárceles. justo hoy María Rosa me pasó una audiencia donde hablaban los Sí, peritos y hablaban de las leyes que se reforman el Código Penal, como decís vos, Brian, reforma tras reforma, para peor, chicos. Llegó un momento que el perito dijo, podríamos volver al Código Penal de 1920 y estaríamos más sí, resguardando los derechos humanos de las personas en contexto de encierro que con este Código sí. Penal actual. Así que escúchame, No, están todos ahora en locos. un código penal, Chicos, mire, ya hay dos personas, desde el esperá, año 2004. sí, esperá, están Brian, hablando, ¿no? hay dos personas que entraron que yo quiero que se Sí, presenten. Una creo que es Emma y la otra persona está en un Motorola Edge 30. sí. ¿No será María Rosa? ¿Eh? Oh, hola, sí, Ahí está. soy yo, soy María Rosa. María Rosa, mirá. Llegué recién, no sabía que lo iban a hacer tan rápido, pero lo No, sigo nosotros escuchando. somos así, con los chicos dijimos grabemos y ya está. Y Emma, Bueno, sigan, sí, no quiero interrumpir, sigan, yo los no, interrumpí. Decí quién sos. Como yo le decía, vio Luisa, mire, ¿usted recuerda cuando fue que Bloomberg hizo campaña para que él reformara algunas leyes? Me acuerdo. ¿No? Que él Sí, decía que su hijo había sido secuestrado, había sido torturado y había sido asesinado, ¿no? Yo horrible. quisiera ver hoy la respuesta del señor Bloomberg cuando él vea que a través de su ley el Estado provincial y el Estado nacional utilizó una campaña que él estaba pidiendo una reforma, ¿no? Para favorecer al pueblo, ¿no? Y en realidad, no, o sea, hoy yo le mostraría al señor Bloomberg y le diría, mire Bloomberg lo que usted ganó miles de pibes secuestrados, miles de pibes torturados y muchísimos pibes muertos, para no decir todos muertos. Porque nosotros tenemos archivos de cuando fue la huelga, de cuando fueron los motines, de cuántos pibes el servicio penitenciario mató. Entonces, ¿me entiende? Sí, sí. Más que nada, ¿no? Decirle, mire, señor Bloomberg, ¿usted se acuerda cuando usted decía que su hijo había sido torturado, que había sido secuestrado? Y mire cuántos pibes a través de su reforma, porque más que nada la ley Bloomberg es lo que más, la reforma más grande que tuvo el Código Penal argentino fue a través de eso, a través de la ley Bloomberg, Mira, mira vos. ¿no? Pero, o sea, el retroceso que perdimos en años de lo que era, todo lo que había avanzado, hasta, bueno, está bien. Aparte hay que entender el contexto, ¿no? Porque está bien, se entiende que era un contexto muy duro, una Argentina totalmente llena de armas, con pibes que no tenían para comer, una Argentina totalmente muerta de hambre, porque muerta de hambre, un conurbano que explotaba en todos los sentidos. Hoy, qué sé yo, ¿no? Por ahí vos lo No ves y sé. decís, ¿cómo usaron esto para crear un sistema dentro de las cárceles donde está privatizado todo? Ellos son los que ganan con la comida, ellos son los que ganan con el servicio, ellos son los que ganan con la vida de los pibes, ellos son los que ganan con los jueces, ellos son los que ganan con los fiscales, con los defensores. Y al final vos ves y decís, para llegar con derecho, porque dentro de todo la libertad condicional no es un beneficio. Para mí no es un beneficio. Yo nunca la gocé igual. Nunca la tuve yo. Soy residente por tercera vez y nunca tuve condicional. Nunca gocé ningún beneficio. Siempre me fui por el agotamiento de pena.
Ah, O sea, para que un pibe acceda a un derecho que le corresponde, tiene que trabajar, estudiar, y vos ves que eso lo hace sistemáticamente, porque el sistema mismo de las unidades carcelarias, vos ingresás a un pabellón e ingresás a un pabellón de estudiantes trabajadores, porque ya no existe otro tipo de pabellones. O ingresás a un pabellón de trabajadores estudiantes o ingresás a un pabellón de cristianos, evangelistas. O ah, sea, el pibe obligadamente tiene que hacer las pautas que se piden dentro del derecho para que el pibe se le otorgue lo que es el derecho que le corresponde. O sea, que el pibe dentro de su condena no es que no trabaja y no estudia, el pibe obligadamente, porque el mismo sistema penitenciario te lleva a que vos trabajes o estudies, porque algo tenés que hacer por el simple hecho de vivir en el pabellón, ¿no? Porque Bueno, si no, por ahí, espera, Brian, ahí. Vamos a dale, hacer un parate ahí. Porque, bueno, esto sería, ¿no es cierto?, el deber ser. Deber claro, ser, esto sería, ¿no es cierto, Luisa, para que se entienda, el sí, deber ser? Esto es lo que está escrito en la norma, claro, ¿no es cierto? el deber Que dice que ser. justamente el detenido tiene que cumplir ciertos requisitos para poder acceder a un instituto liberatorio, que sería, como lo que estaba explicando Brian, la condicional. La condicional son las 3/4 partes de una condena, ¿no es cierto? Mm. Si justamente hay una persona que está condenada a 6 años, la libertad condicional la va a recuperar a los 4 años, ¿no es Ah, cierto? claro. Bueno, entonces, ¿qué le pide el juez para que usted pueda que se cumpla ese instituto liberatorio? Es conducta, concepto, trabajo y estudio, ¿no es ah, cierto? Eso serían justamente la progresividad de la pena, sería, ¿no es cierto? sí. Para cuando usted va progresando, todo lo que usted haga a favor de usted, estudiar, trabajar, tener conducta, tener concepto, van a ser la progresividad que usted va a ir haciendo para poder llegar a ese instituto liberatorio. Ah, y también ¿No? según por qué estás preso, ¿no? O a No, cualquier. bueno, justamente la reforma del 2017 del doctor Macri, que fue, ¿no es cierto?, algo inconstitucional, porque la Constitución dice, ¿no es cierto?, que para que se pueda reformar una ley, ¿no es cierto?, tienen que formar una asamblea donde sean todos expertos en el tema, ¿no es cierto? Claro. Y Tiene que ser, sancionás igual. Porque eso no ¿no es se cierto? sancionó tampoco en ninguno de los dos congresos se sancionó. Se hizo porque Claro, se hizo la reforma. claro. ¿Y qué Ni hizo siquiera fue Macri en ese sancionada. momento? Porque justamente en la Constitución dice que el presidente tiene, ¿no es cierto?, una facultad de poder Claro, decretar, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hizo Macri? Macri por decreto hizo esa reforma que se llamó la ley Pietri, ¿no es cierto?, que es un diputado de Mendoza, Sí. donde empieza a encerrar un montón de delitos que no van a tener salida anticipada. Pero Claro. bueno, nosotros llegamos a, póngale que sí que más allá de la reforma, ¿no es cierto? Vos te condenaron a 6 años, llegaste a 4, está, ¿no es cierto?, propuesto para la libertad condicional. El juez te pide que tenga estudio, trabajo, conducta y concepto, ¿no es cierto? Pero el hacinamiento que hay en las cárceles, el servicio penitenciario no cumple esa norma, porque imagínense acá en Olmo, vamos a un penal específico, acá en Olmo, hay 2.800 presos. La capacidad de estudio, ¿no es cierto?, que puede brindarnos la primaria y la secundaria, el edificio que se usa justamente para la escuela, ¿no es cierto?, puede albergar solamente 300 alumnos, ¿no es cierto? Entonces, 2.500 se quedan afuera, ya estamos, ¿no es cierto? Bueno, ese es uno de los problemas. Talleres, donde uno puede ir a buscar trabajo, ¿no es Sí. cierto?, que se enseña electricidad, carpintería, Ah, herrería, ¿no es cierto? Eso es lo que brinda el sistema. sí. También tiene el mismo problema. ¿Por qué? Porque son 2.800 presos y la capacidad de talleres, ¿no es cierto?, el edificio que se usa para los talleres es de 300 personas también. Entonces, ¿cuánto quedan afuera? Por eso yo cuando iniciamos la conversación, yo le dije que el estudiar o trabajar adentro de la cárcel hoy es un privilegio, porque no llegan todos, no llegan todos. Y después, bueno, la selección que hace el servicio, ¿no es cierto? Por una carátula o por otra, ¿no es cierto? Porque justamente por lo que puede estar cada uno de los detenidos. Ujú. Entonces, ¿no es cierto? Ahí donde falla el sistema.
porque el juez no contempla eso, que no hay trabajo y no hay estudio, ¿no es cierto? Y que no te brindan tampoco un programa de droga, ¿no es cierto? Para que tengan un programa de rehabilitación. Y cuando el juez, ¿no es cierto? Esto es un sistema viciado, porque vamos a ser sinceros, esto es vicio, esto se hace porque se tiene que hacer para que no salgan los delincuentes a la calle, ¿cierto? Porque es tanto la corrupción y el abandono del Estado en las cárceles que la sociedad piensa que encerrar al preso es todo. Y le piden, sí, que se puna dentro de las cárceles, ¿no es cierto? Que la imputabilidad ya, estamos hablando que Brian fue una de las víctimas de los 15 años cuando se bajó la imputabilidad. Ahora, la política que están haciendo es que quieren bajar a la imputabilidad a los 14 años. Qué horror, qué horror. O sea, Entonces, nada, no hay una... Yo pensaba, porque vos decís, ay, la sociedad quiere que... Yo digo que hay una gran parte de la sociedad que piensa como yo, que piensa como María Rosa, que piensa como los maestros. Los maestros somos personas superhumanas. Hasta maestras de adultos, yo tengo alumnos que han estado presos, que han salido, alumnos que están presos actualmente. Y vivimos conversando sobre esto de llegar a ustedes, ¿eh? Y en muchos casos poder ayudarlos, aunque sea virtualmente, para poder alfabetizarlos y demás. Que tal vez, como ahí ustedes dicen, hay un cupo limitado. Es una vergüenza. Esto que nos está diciendo es increíble, porque yo pienso que la cárcel tiene que ser un lugar para ayudar a esa persona a que luego pueda, su familia lo está esperando, sus y acá, hijos. mire, sí, mire María Rosa, y acá justamente si le damos la palabra a Brian, él Sí, puede ¿Puedo hablar de decir la... algo yo en base a eso, lo que yo Ahí, pienso del sí, tema de ahí lo que es está. la sociedad, ¿no? Hoy en día, como decía Claudio, a través sí, del sistema embudo vos ves que se salpicó hasta un punto donde cualquier persona de bien también terminó en la cárcel por una denuncia al 144, por ahí discutió con la mujer o violó la perimetral por querer ver a sus hijos y eso, y le salpicó tener que venir a vivir, a convivir con personas que por ahí están por un robo, están por matar a una persona, están por secuestrar, están por esto, están por el otro, y ellos ven que en realidad esas personas no son tan malas una vez que están dentro de la cárcel, pero también ven que al salir no tienen ningún tipo de ayuda. claro, Porque usted ve que también, yo como decía Claudio, a través después de la reforma del gobierno de Macri y eso se crea lo que es en el MT, en el Movimiento de Trabajadores Excluidos, capaz que un poquito más antes, un poquito más después, pero sí, yo sé que más o menos entre el gobierno de Macri se crea ujú, esto que es la rama de liberados, ajá. que son cooperativas que se crean a través de personas, de pibes que van saliendo en libertad y van armando cooperativas, Ah, ¿no? O sea, vos salís en libertad y por ahí te reciben o por ahí no te reciben en la no, cooperativa. mm, Pero si vos al salir en libertad, la única opción de trabajo que tenés es que te reciba un movimiento, que la misma palabra te lo dice, un movimiento de trabajadores excluidos. Ellos están claro, marginados. Vos y fuiste sí, marginado también. Y ellos son marginados también. O sea, la única posibilidad de trabajo que vos tenés es que te reciban los marginados. ¿Qué reinserción social tenés en ese momento? Si te están recibiendo los excluidos. No, no existe la reinserción social dentro del trabajo. Está bien, es trabajo, es la única fuente de trabajo, vos cobrás un plan, porque no está bien, decimos cooperativa, pero es un plan del Estado. claro, O sea, no pertenece a un trabajo digno, a vos decir, bueno, qué sé yo, voy a salir, voy a trabajar, como yo decía el otro día, que me den lugar en un restaurante de ser ollero. no, Aunque sea eso, ni siquiera eso, ¿me entendés? No tenés posibilidad de vos decir, bueno, voy a salir y voy a trabajar en tal restaurante, toman pibes que salieron en libertad para mozo, qué sé yo, en por tal supuesto, cochera toman pibes para cuidar coche. No hablemos de lo que es una fábrica que te tome un pibe que haya salido en libertad, no existe. claro. No existe ni una pyme, ni una fábrica, ni una industria, no existe nada o sea, no hay forma de reinserción social así. Si vos no tenés Porque, trabajo, ¿a dónde te porque insertás? sí, ahí, esperamos ahí, Brian. Porque, Luisa, Sí, Yo quiero esto es decir lógico. algo en cuanto a lo que estaba diciendo Brian y lo que se estaba planteando de la parte de la sociedad, que sí es verdad, pero que a su vez eso está tan foneado por los medios de comunicación, pero tan, así como
terminan haciéndoles pensar a las personas como ellos quieren, y el sistema quiere que las personas piensen así, compran directamente, juzgan sin saber, piden, vemos los últimos casos que hubo que están haciendo presión directa a la justicia en el sentido de eh, a través de los medios de comunicación, perpetua o nada, perpetua, que se pudra en la cárcel, qué sé yo, y los periodistas avalan esto, y ayer yo lo hablaba con Claudio en el caso de Fernando Carreras, que fue una locura que estuviera preso 8 años, siendo inocente totalmente y plantado por todo lo que lo plantó la policía, ¿no? Sin embargo, así todo, la gente sin conocer pedía que se pudra en la cárcel, ¿no? Un tipo que era totalmente inocente, que se pueden ver, digamos, las documentaciones, los documentales y demás de todo lo que le hicieron y todo lo que le pasó. Entonces, espera, estoy hablando. Entonces, vemos que me perdí porque me interrumpieron, pero bueno, No, en insisto, fin, María los medios de Rosa. comunicación tienen Sí, mucho que ver en esto y son un poder. Los medios de comunicación es el cuarto poder, yo ya creo que ahora es el primero, entonces creo que va por ahí el pensamiento que socavan en la sociedad. Eso no tenía para agregar. sí, es muy triste lo que decís, pero es verdad. Pero bueno, también existen otros medios de comunicación como este, que, bueno, yo les invito a escuchar la radio y yo digo, bueno, en esta radio se dice la verdad, en esta radio se trabaja por la paz, se trabaja por el trabajo y la educación de todos los seres humanos, y por la igualdad de derechos. Y esta es la idea de este programa de acá, de los chicos eh, del colectivo de detenidos a nivel nacional, ¿eh? Eso me gusta mucho. Y estaba leyendo este plebiscito, esta solicitud que ustedes nos mandaron, ¿no? Donde denuncian, hay denuncias Sí, muy... justamente, Luisa, Ujú. para corregirla y que quede bien, que Sí, quede claro, ¿no es cierto? Para que quede bien claro, eso es un petitorio. un Justamente petitorio. en ese petitorio hacemos nuestro reclamo y también denunciamos, ¿no es cierto? Porque Sí, también, como persona de derecho, porque no solamente el detenido, ¿no es cierto? Lo único que pierde es poder deambular, el derecho a deambular. No podemos salir como usted si quiere ahora en este momento ir al kiosco, pero solamente, ese derecho nomás solamente perdemos. Después tenemos derecho a protestar, derecho a reclamar, tenemos derecho a buena salud, a la educación, ¿cierto? A tener un trato digno dentro de las cárceles. claro, Entonces, pero todas esas es... violaciones que se cometen, ¿no es cierto?, lo plasmamos en ese petitorio y en el cual le pedimos una mesa de diálogo a los poderes, a los tres poderes. No es que solamente le estamos pidiendo al Ministerio de Justicia, ¿no es cierto?, que se reúna con nosotros, sino que al Poder Legislativo, al Poder Judicial y al Poder Claro, Ejecutivo, ¿no es cierto? Porque si bien estamos dentro de la cárcel, los vamos instruyendo y sabemos a quién tenemos que reclamarle, ¿no es cierto?, que tenemos que reclamar, ¿no es cierto?, al Poder Judicial que trabaje en tiempo y forma, ¿no es cierto?, porque las normas dicen, ¿no es cierto?, que el juez debe, ¿no es cierto?, en su libre convicción, debe escarcelar a la persona, ujú, ¿sí?, justamente cuando cae, porque cuando uno cae detenido pasa por un par de procesos, ¿no es sí, cierto? En el juzgado, primeramente la causa empieza a tramitar en la IPP, que se llama la Fiscalía, y ahí vas a tener un juez de garantía que va a garantizar que ese proceso sea, ¿no es cierto?, justo, por eso se llama ajá, juez de garantía, ¿no es cierto? Cuando ese juez de garantía y el fiscal, ¿no es cierto?, presenta prueba como para que diga, no, esta persona fue, o por lo menos está indiciada en haber cometido el delito. Entonces, el juez, ¿no es cierto?, te baja la preventiva en ese momento. ah, Ahí pasa de ser aprendido a estar detenido, claro, ya se te inicia un proceso. Ese proceso se va a elevar al juez, al TOC, que se llama Tribunal Criminal Oral, ¿no es cierto? En ese tribunal te van a hacer un juicio, ¿no es cierto? Te van a hacer un juicio por el delito que vos cometiste y en el Código Penal está estipulado, ¿no es cierto?, los años que se te van a dar por haber cometido
tal delito, ¿no? Bueno, Claudio, después de y eso, todo sí, eso, Claudio, discúlpame, todo eso lleva un tiempo extraordinario, ¿no? O sea, no y es bueno, todo rápido. bueno, y las normas dicen, porque ahí es donde empieza la violación que hace, por eso nosotros pedimos con los tres poderes, ¿no es cierto? Porque a Mm, uno le tenemos que reclamar una cosa, a otro otra y a otro otra, ¿no es cierto? A uno que, justamente al legislativo le tenemos que aplicar, comentar o bien hacerlos convencer que la reforma del año 2017 fue algo que vino a destruir el Código Penal, ¿no es mm, cierto? Porque después, bueno, la ley Bloomberg, tenemos un montón de cosas que aplicarle, ¿no es cierto?, al Poder Judicial, al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo, a los tres, porque mm. los tres van a tener que conformar en algo que tiene que ser favorable para la sociedad, porque si bien hoy decimos que tenemos una sociedad, ¿no es cierto?, represiva, porque lo primero que piden es que los presos se mueran, tenemos un montón de casos que la opinión mediática fue la que hizo, ¿no es cierto?, la presión para que los jueces tomen tal decisión, diciendo que en un país de, ¿no es cierto?, nosotros nos vamos instruyendo y vamos leyendo en la Constitución donde dice que nosotros tenemos una forma representativa, republicana y federal, donde justamente el sistema democrático dice que la división de poderes tiene que ser autónomo. Y acá, hoy, ¿no es cierto?, vemos la política, el Poder Judicial, de la mano con el Poder Legislativo y el Ejecutivo, ¿no es cierto?, y se hacen reformas y violando la Constitución, violando los derechos humanos, violando la regla Mandela, ¿no es cierto? Y esto no se escucha en ningún lado, ¿por qué? Porque justamente muchas veces la sociedad, ¿no es cierto?, con el tema de inseguridad, que justamente los medios de comunicación son los que más, yo siempre digo que ¿no es cierto?, no informan, desinforman, porque lo que es la televisión, ¿no es cierto?, porque programas que quieran saber la verdad, no hay, no hay mucho. No, no, yo te digo que no, no miro noticieros. Directamente no lo miro. Bueno, Yo- y en el sistema judicial, ¿no es cierto?, no se quiere esclarecer, solamente quieren Ah, detener un culpable. ¿Entiendes? sí, Entonces, ¿no es cierto? Ahí justamente María Rosa nombraba un caso, que el muchacho, ese caso fue que el muchacho salía a trabajar a las sí, 4:30 de la mañana y la policía se lo confunde con un claro. auto de un delincuente y le dieron 18 tiros a esa persona, ¿no es cierto? Y bueno, el pibe estuvo 8 años en libertad. Fue todo mediático que justamente el poder mediático pedía que lo condenen a perpetua al pibe y después lo largaron en libertad y cupe y cargo. Claro. Y así hay un montón de casos, Sí, sí, Luisa, que es no verdad. salen a la luz, que no salen a la luz. Y muchas veces lo que hace la opinión pública es que, ¿no es cierto?, alguna noticia te la pasa a la mañana 10 veces, a la tarde 10 veces. Vos cuando mirás el televisor, hubo un robo, y cada vez que vos mirás pensás que es un robo diferente, pero es el mismo que te lo pasan. Exactamente. Sí, sí. Dale, Brian, dale, O Brian. sea, la noticia de todo el día es siempre el mismo robo, como que no pasa más nada en el país que no sea ese robo, como que el programa se arma ya para que a la mañana sea ese robo, al mediodía ese robo, a la tarde ese robo y a la noche, a las 12 de la noche, el último noticiero también el mismo robo. Yo creo que en la Argentina pasan muchísimas cosas que son como para mediatizarla y que no se mediatizan, como ese robo que por ahí dicen, dos ladrones, vos ves los ladrones, son dos pibes que van en una moto a robar un celular a una piba. Está bien, yo no digo que esté bien, pero pensá que ese pibe por ahí fue a robar ese celular porque es la única forma que tiene para darle comer a los hijos, que los hijos lo están esperando en la casa. Y no son re ladrones, re peligrosos, nada. Son dos pibes que se están muertos de hambre y que la única forma que tienen de alimentar a su familia es por ahí robando un celular. Porque eso tampoco es un delito tan grave. Si lo ponemos a ver dentro del código, la escala penal, es un delito que caen preso y salen al otro día. Ujú. Porque la realidad Pero es esa, ¿o no, Claudio? sí, No lo que Acá existe pasa, pena lo para que ese hay que delito. resolver es la crisis social y económica del país. Esto va por otro lado, ¿no? No mostrar delincuencia, delincuencia, delincuencia. Hay que mostrar, por ejemplo, esto, gente que está presa, pero que está preparándose para Sí, luchar como corresponde por sus derechos y por sus compañeros y el bienestar que tienen derecho a tener. Ustedes acá en este petitorio, ¿no? Me dijiste. Eh, por ejemplo, piden
El tema de los vehículos, cuando un preso tiene una salida, tiene que ir a ver a su madre, tiene que ir a ver a sus hijos, ese tema. ¿Existe la movilidad para ese preso? La, ¿Están? la, la No contesto yo, existe, Brian. señora. No existe. Dejala No que la existe. contesto yo, esa, Brian. Brian, Déjame dar un ejemplo que me pasó a mí. Claudio, me dejaba dar un ejemplo que me pasó a mí. Dale, Mire, yo dale, dale. solamente decirle esto. A mí en el año 2020 yo estaba acá en la unidad 40 de Loma, ¿no? Sí. Bueno, se me muere mi hermano. Se me muere mi hermano, el juego otorga las decisiones para que yo vaya al velorio. Todo estaba todo re bien. El lugar estaba dentro de una cochería, todo, ya estaba todo listo como para que yo vaya al velorio. ¿Sabe qué fue lo que me pasó? ¿Por qué no me llevaron? Porque no tenía movilidad el servicio penitenciario para llevarme. Eso es Sí, por el simple hecho de que el servicio penitenciario no tenía un móvil para llevarme, o sea, la unidad 40 de Loma de Zamora no tenía un móvil para llevarme, yo no me pude despedir de mi hermano. Y así vos ves que pibe que por ahí tienen el derecho, porque es el derecho que si vos tenés tu mamá postrada en una cama, tenés el derecho de salir a visitarla, los pibes por ahí no tienen ni idea que se les puede otorgar una visita extraordinaria. Y vos le hacés todos los papeles, se lo escribís, lo mandás jugado, el juez se lo otorga, todo. Cuando llega el día que el pibe salga, se le suspende. Qué ¿Por qué? Porque el vergüenza. servicio penitenciario no tiene móvil. Pero me está Yo le diciendo, digo porque a mí me pasó. claro, pero me está diciendo que en las cárceles hay 2.500, 3.000 presos y no tenés los móviles suficientes para trasladarlos. Es terrible. Lo que pasa también, seamos conscientes, acá hay que hablar de todo, que si Claro. vamos a hablar de todo, ¿no es cierto? Y sin Sí. miedo, porque muchas veces, ¿sabes lo que pasa? Que muchas veces cuando los detenidos hablan, así ve, por la radio, o pueden poder mostrar, ¿no es cierto?, la corrupción que existe en las cárceles, la primera medida que te hacen es te sacan de otros lados, ¿no es cierto? Y vos andas rotando por todos lados. Te sacan de un penal a otro, un penal a otro, de otro penal a otro. ¿Por qué? Porque dicen que sos un preso conflictivo. Cuando vos, ¿no es cierto?, mostrás que debes mostrar cuáles son tus derechos, Por cuáles son supuesto, los derechos acá que se me están violan. hablando con todo respeto, Eh, así que, y bueno, a nosotros nos dice que nosotros tenemos derecho a protestar, derecho claro. a, ¿no es cierto?, sin Claro. lastimar, ¿no es cierto? Porque en otros momentos nos ha tocado, como fue en el 2019, para la huelga de 2019 que hicimos, ¿no es cierto? Porque le pedimos, como estamos pidiendo ahora, una mesa de diálogo donde pedimos, ¿no es cierto?, reunirnos con los poderes. Porque esto es fácil, Luisa, ¿no es cierto? Cuando a vos te pica una víbora, el antídoto de la víbora, ¿con qué se hace? Ujú. ¿No se hace con el veneno? Sí, ¿No es cierto? Claro. El suero de la picadura de la suero. víbora se hace con el veneno, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, ¿por qué no nos dan la palabra a los victimarios para poder ayudar un poco de todo esto? Porque si los políticos no encuentran o bien no quieren encontrar una solución, ¿no es cierto?, para este problema de inseguridad, porque usted fíjese cómo es. Nosotros venimos de la pandemia ahora, ¿no es cierto?, 2020, 2021, 2022. En esa pandemia, mientras duraba la pandemia, estaba la sociedad entretenida en otras cosas, ¿no es Ujú. cierto? El poder de turno, ¿no es cierto? El gobierno de turno no tuvo mejor idea que invertir en dos complejos penitenciarios. Supuestamente, dice el poder legislativo y ejecutivo, que se hicieron para descomprimir las cárceles que hoy están asignadas. ¿Y usted se cree que, como están pidiendo hoy la imputabilidad, que, ¿no es cierto?, que las penas sean más duras, ¿no es cierto?, que en la calle no tienen para comer, que hay un gran problema económico, ¿no es cierto?, y a quién golpea, a la clase baja, y la clase Ujú. baja, ¿qué hace? Algo tienen que hacer los pibes, ¿no es cierto? Más hoy que tenemos lamentablemente un gran índice de la droga que hace estrago en nuestra sociedad. ¿No es cierto?, en la sociedad baja, porque la sociedad alta, ¿no es cierto?, eso casi no se impacta, ¿no? No Pero, sé, en la sociedad alta son los que más la manejan. pero la manejan, Sí. pero la sociedad, la sociedad Lo que baja, es la cae que, son es los la de que la la consumen. pobre, claro, Sí, Sí. es la que lo consumen, y por ahí consumen la porquería. Porque claro. usted imagínese que está el Paco, está el otro, el crack. Hay un montón de drogas, ¿no es cierto?, que son la resaca de la buena droga, Claro que ¿no es sí. cierto? Porque la droga tiene un 99% de pureza.
Pero esa clase social baja que está allá, que se droga, ¿no es cierto?, que la gran juventud que tenemos hoy, no toma esa pureza, No. ¿no es cierto? Vos que Ni loco. el que no la cortó, ¿no es cierto? El narco que la La compra relajó, capaz a la 99 ginó. gramos, a 99%, ¿no es cierto? El narco que la vendió, se la vendió a otro, ya como es 99, no le vamos a poner tanta. Ya de 1 kilo hace 1,5 kilos porque ya le bajó 20% de pureza. A ese que se la vendió a ese, capaz dice, no, es mucho, 70, vamos a bajarse a 50. Y ya de 1,5 kilos yo 2. Y así Sí. sucesivamente hasta que llega, cuando llega al consumo de la sociedad, llega porquería. Y es lo que más mal Claro, hace. como ha pasado hace poco, tantos chicos que murieron, por eso que estaba mal hecha la droga. Yo mucho no entiendo, pero Sí, ¿te sí, acordás sí, qué la droga pasó? envenenada. Un Pobres, corte, le habían puesto un corte que era más venenoso que la ay, mierda. pobrecitos, cuántas personas murieron, pero caían como moscas. Claro, lo que pasa es que, perdón, ¿no? Pero a mí me Sí, parece que ahí como que estamos mirando en micro y en macro es, digamos que el narco, no estoy hablando del tranza, ¿no? Del narco, ya está claro. atado con los poderes de la policía, de la política, del gran negocio que es el narco. Ujú. Y sí, Entonces, ahora ya es imparable, creo. Ya hace poco estábamos hablando de los casos de Rosario y ahora ya están pasando acá. Luisa en Santana el otro día. Le contaba a San los Este, Martín, ¿no chicos vio cómo hoy, está San Martín? la chica que Sí, lo de mató. San San Martín, Martín. Sí, lo Sí. de San San Martín, Martín. cómo se están matando por vender drogas, se están matando como locos. Pero Bueno, San bueno, Martín Y vino a estamos ocupar hablando un... ahí nomás de la capital federal, ¿eh? Estamos hablando que Sí, ya está ahí nomás de la capital federal, ¿eh? bueno, Porque ¿a cuánto está? San No Martín está vino a muy lejos ocupar de un la quinta barrio. presidencial. Tenés San Martín, cruzás General Paz, tenés Olivo, tenés la quinta Sí, presidencial enfrente. Si nosotros vivimos en Boulogne, sabemos lo claro. que es San Martín. Sí. Pero San Martín vino a ocupar un barrio el otro día y acá a Boulogne y bueno, hubo un desastre. A lo que voy es esto, que el narco verdadero ya tomó el poder político, el poder de la policía, el poder judicial, el poder... ya estamos hablando de escalas mayores, digamos, ¿no? Si está cortada, menos cortada o con qué está cortada, es como que estamos, Sí. eh, entender que es más grosso, me parece, que hay que mirar que cómo se voltea ese poder, no sé. bueno, pero ¿quién tiene ese poder? Ese poder, ¿no es cierto?, Ese viene poder del lo poder tienen los político. poderosos. Yo No, pero ese poder aviso. Che, es un poder gente, político. Sí. escúcheme, quedan 15 minutos de programa, ¿sí? Y yo todavía no escuché la vocecita de alguien que creo que es Emma, que dice Xiaomi. La vocecita, decinos hola aunque sea. Tenés que el micrófono tachadito, por ahí no lo encontrás. Ya se va terminando el programa. Saludanos. Quedan tantos temas para tratar, chicos. Y ¿Cómo es la sí, sí, salud, el acceso a la salud en la cárcel? ¿Cómo es el tema de, ya nos comentaste algo? Esto es generalidades. Este es el primer programa, ¿no? Pero hay que ver qué pasa en cada tema. Por ejemplo, en el trabajo nos comentaba Claudio que de una población de 2.500 presos, hay trabajo para 300 presos. También quiero saber cómo es el salario, qué se les paga a esos presos que pueden, por privilegio, tener un trabajo para aprender electricidad, carpintería y todo eso, el acceso a la salud. Y bueno, el No, no tema del existe Código acá. Penal. Mm. Acá no existe lo que sea un pago por salario, no existe acá. En lo que es el sistema penitenciario bonaerense no existe. bueno, No. en capital lo que es en el ámbito federal, ¿no es cierto?, el detenido que trabaja tiene un sueldo, ¿no es cierto?, similar al Vital Inmóvil, ¿no es Al cierto?, mínimo, al mínimo, claro. Es la Vital mitad del Inmóvil. mínimo vital móvil. Eso lo hace regir el sistema federal. Acá en el sistema provincial, en la ley 12.256, que Ujú. justamente habla del trabajo dentro de las cárceles, ¿no es cierto?, no especifica que se le tiene que pagar.
¿no es cierto? Eso, sino que le da una remuneración que puede ser a lo que el sistema crea que puede cobrar. Justamente ahora acá en Olmo se hizo el plan Cunita, que se hizo un polo de trabajo Ah, donde el Ministerio de Justicia hace las cunitas para los chicos, ¿no es cierto?, de recién nacidos, que le hace la cunita, sí, de cartón prensado, se hace la cunita, se hace el colchón, se hace la ropita y se da todo la ah, jugar completo, cuando nace, que es un programa del gobierno, que cuando nace una criatura en el hospital, ¿no es cierto?, y no tiene, justamente la mamá no tiene medio, claro, se le ayuda, el gobierno le ayuda con una cunita qué que se hace lindo. justamente acá dentro de la cárcel. ¿Y Mirá, sabe cuánto cobra? ¿Y sabe cuánto cobra un trabajador que trabaja? Está bien, la regulación, ¿no es cierto? Son 4 horas y si vos querés trabajar 4 horas más, se te paga un plus. Porque dice, ¿no es cierto? En el código de trabajo dice que las horas serían 8 horas, ¿no es cierto? De trabajo, claro, normal, para una persona en la calle. Bueno, acá te la regula entre 4 y 4. Pero así todo, ¿no es cierto? Es un trabajo esclavo. ¿Por qué? claro. Porque el Ministerio de Justicia, que es el que programa este programa de Cunita, ¿no Ajá. es cierto?, al detenido le paga entre 50 y 60 mil pesos mensual. Ah, Entonces, si dice, ¿no es cierto?, porque estamos instruidos, nos vamos instruyendo, vemos las noticias, porque tenemos, ¿no es cierto?, en el 2020 se nos otorgó poder tener, con la pandemia, pudimos tener acceso a tener legalmente, ¿no es cierto?, de, por el Ministerio de Celulares. Justicia y la Suprema Corte, podemos tener celular, ¿no es cierto? Y también tenemos acceso al periodismo porque tenemos televisor, tenemos, ¿no?, claro, DirecTV, tenemos, ¿no es cierto? Tenemos antenas donde miramos todas las noticias y nos bien, vamos instruyendo, claro. y vamos, ¿no es cierto? Y Nos interesa sí, pelear por nuestros derechos, entonces, al mm, pelear por nuestros derechos vos tenés que sí o sí informarte, sí, porque vos ves cómo pasa. Justamente ahora, ¿no es cierto? Nosotros estamos ahí en una puja de a ver si este gobierno nos va a dar la mesa de diálogo o lo van a postergar para el gobierno que viene, porque justamente con las campañas políticas que tenemos hoy, ¿no es cierto? ¿Quién va a querer mirar para dentro de las cárceles? Porque bien dice que los presos somos piantavotos, porque es verdad, o a la sociedad no le podía hacer, si justamente, ¿qué hacen los políticos hoy? Más inseguridad, más seguridad, más seguridad, vamos a bajar la imputabilidad. Y la sociedad, ¿no es cierto?, como está hoy por hoy, que está tan golpeada por la inseguridad, compra, compra. Nosotros le llamamos comprar cuando claro, cree en el político. sí. Justamente hace poquito, Luisa, rendí derecho político. Me Ah, saqué un 8. Me saqué wow, un qué 8. Así que esa bueno. sí, fue la última materia de primer año que tenía en ciencia jurídica, que es el título de abogado, ¿no es cierto?, de derecho. Mm, Y esa fue la última materia de primero y ya estoy en segundo, ¿no es ah, cierto? Y qué nosotros, bueno. nosotros a la política la tenemos en forma vulgar, la tenemos como hábil, ¿no es cierto? Como Sí. garca, cagadores, porque es lo que, ¿no es cierto? Porque justamente el político, ¿qué tiene que hacer el político? El político tiene que vender lo que va a hacer, pero después no lo hace. No lo Porque hago. todos hacen campaña con la inseguridad, con la seguridad y con la seguridad y esto, ¿no es cierto? Y a la gente le come la oreja, ¿no es cierto? Le meten un Claro. verso por el oído, que la gente sí, 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 pero después no arregla nada, Más ¿no es cierto? bien. Y Y después después, llegamos, ¿sabés qué es lo que me da bronca a mí, Claudio? Que después nos echan la culpa a nosotros, al pueblo, y nos dicen, ah, vi porque vos lo votaste. Pero nos engañaron, Claudio. Nos bueno, engañan los políticos. pero justamente ahí es donde tenemos que afinar el lápiz, porque Sí, cuando hablamos de Macri, ¿no es cierto? Todos sabíamos que iba a ser Macri, muchos, ¿no es cierto? Lo que pasa es que también el sistema está colapsado y está justamente sí, para el engaño. Porque mm, justamente toda esa clase social baja, ¿no es cierto?, que hoy tiene que ir a trabajar para ir a darle de comer a su familia, sí. no tiene tiempo para estar mirando las campañas políticas y mirando esto, ¿no es cierto? O Y mirar se para llevan atrás, ¿no? productos. Mm. Disculpá, Claudio, ¿no? Porque si vos mirás para atrás, vos ves que fue el estallido del 2001 hasta ahora, que pasaron 20 y pico de años, se viene siempre eligiendo entre kirchnerismo o el PRO, kirchnerismo o el PRO. Siempre las campañas se hacen. Se hizo Cristina contra Carrió, se hizo Cristina contra la de 2011. También creo que Tenés era... razón, Brian, tenés razón, no hace falta, no hace Se elige falta.
instruirse mucho, nada más mirando para atrás, no Claro, vos mirás para podemos atrás y vos ves que 20 tropezar años de nuevo con la misma siempre los mismos piedra. candidatos. Siempre los mismos candidatos. Cambian a uno por el otro, pero siempre dentro del mismo partido político, ¿no? O sea, la élite del partido, porque el Partido Justicialista, vamos a hablar de los partidos más importantes, ¿no? El Partido Justicialista es un partido que viene hace un montón de años. El PRO se crea a través del estallido del 2001. La alta sociedad crea el partido, lo que es el PRO. Lo crea Macri por la gobernación de la Sí. ciudad. Y desde ahí hasta ahora siempre estamos debatiendo a ver a qué presidente vamos a elegir, pero no tenemos, por ahí, ve ahora vienen las pasos y vos ves que está bien, tenemos 6 candidatos, 7 candidatos, pero de los 7 candidatos llegan 2, que son o el Partido Claro, Justicialista o la Unión Cívica Radical. Entonces el pueblo, claro. ¿qué va a elegir? Si vos tenés que va a elegir siempre entre los mismos, a uno de los dos tiene que elegir porque votar tiene que ir a votar la gente. Sí. Si vos le das a elegir a uno de los dos, van a ver cuál de los dos les miente más. Al que más les mintió, a ese va a ser el que le van a votar. Porque es así. Es una pena porque hay mucha gente, otros movimientos nuevos, de gente honrada, que uno por ahí los conoce, ¿no? De verlos trabajar para el obrero, para la gente común. Y esto Bueno, pero que, no llegan. Luisa, ¿y esto Mm, qué origina, ¿no es cierto? La política. La política, si sufre ¿no es cierto? Cuando ellos vienen a ejercer el poder por 4 años, ¿no? Cuando lo votamos, ellos les damos el poder para que puedan gobernar por 4 años. Si en esa gobernación el tipo no pudo hacer nada con la inseguridad, es que no fue eficacia, no tuvo eficacia la política, no. porque la inseguridad es lo primero que tiene que atacar, ¿no es cierto? La educación, Eso, la ahí seguridad. dijiste la palabra clave, Claudio. La educación. Hay que trabajar. ¿Sabes lo que hace falta? Porque yo digo, con educación, todo puede cambiar, la sociedad, la familia, desde las bases, ¿no? Claro, Sí, si no crecemos desde ahí, no. Yo acá en el y, Bajo Boulogne hay mucho analfabetismo. La gente no y acá sabe dentro de las leer. cárceles, Sí, Luisa, y acá dentro de las cárceles, nosotros, sí. yo siempre digo, lo aprendí hace muchos años, lo comentó un compañero, y después ¿no es cierto?, viendo y me fui dando cuenta que así. Para los gobiernos, la mejor ignorancia es la mejor dominación en masa. A más Coincido. ignorancia, a más ignorancia, mejor dominación. ¿Por qué? Porque el Claro, ignorante no va a pelear por sus derechos, no claro, sabe lo que es, no claro. sabe leer y escribir, ¿no es Ujú. cierto? ¿No es cierto? Y bueno, yo cuando empecé a estudiar en la secundaria, me llevé muchas decisiones de prócer que teníamos, ¿no es cierto? Claro. Como Sarmiento. Sarmiento, nosotros lo tenemos un gran prócer que trajo la educación, pero en su gobierno, cuando él fue presidente, él fue un Sí, genocida. Él fue un genocida, él mató, hizo para hacer la expansión, ¿no es cierto? Para hacer expansión limpio. para el sur, ¿cuántos indios y gauchos mató? ¿No es Mm, cierto? Que trajo la inmigración. ni Entonces, hay muchas hablar. veces que a nosotros nos adoctrinan con una ideología, ¿no es Ahí cierto? está, Que ahí está. no, Bueno, ¿no es cierto? Pero, Porque justamente cuando vos entras a la facultad te vas a empezar a dar cuenta, porque la primaria y la secundaria ellos te enseñan que son los mejores, que fueron próceres, que trajeron y una pero escuela. porque la primaria y la secundaria te enseñan bajo manual. Demanda al gobierno, ah, le manda el manual de lo que te tienen que enseñar todo el año a los pibes. O Y ahí bueno, sea, está. pero bueno, pero hay maestros con... A ver, el maestro sabe, o sea, una parte de la docencia, ¿no? Sabe claro, esto que estamos Para diciendo, ¿no? colmo, vale. para Y, colmo tocamos y ahí, Brian. educar y formar personas críticas, personas pensantes. Eso es lo que tenemos que hacer los maestros. Chicos, quedan 3 minutos de programa. Bueno, la verdad que nos Bueno, quedaron Rosita, muchísimas cosas para seguir hablando. Estaría hasta mañana yo hablando con usted, Luisa. Claro, Le qué digo la bueno. verdad. Sí, sí, la semana que viene, dale, la semana que viene Dale, hasta ahora. ¿Les sí. parece bien este día de grabación? Problema. Usted dígalo que yo estoy dispuesto. Cuando usted me llame, yo cuando estoy usted dispuesto a quiera, venir. Luisa, estamos Sí, a nosotros muy agradecidos, Luisa. Bueno, también vamos a saludar a la audiencia por habernos sí. escuchado. Mm. Saludos a tu Gracias, audiencia. Luisa, por este espacio que nos brinda, que podamos, ¿no es cierto?, por lo menos transmitir y hacer un poco visible lo que también la gran problemática que existe dentro de las cárceles, que es parte de la inseguridad. Entonces, Así es. si al veneno se le cura con el veneno, denle la voz también a los que estamos hoy dentro de las cárceles, que podemos ayudar, porque también queremos
una sociedad buena, porque nosotros, por más que estemos detenidos, afuera están mis hijos, está mi mamá, y sufren la misma inseguridad que sufre cualquiera en libertad. Entonces, si nosotros hoy estamos pidiendo la palabra y queremos ayudar nosotros, a la política de turno, bueno, que nos brinden esa mesa de diálogo que necesitamos para poder, nosotros, poder transmitir y poderle expresar lo mal que están trabajando los tres poderes, porque Ahí justamente está. nosotros somos los que estamos golpeados en eso. Bien, chicos, vayan pensando. Entonces, el horario se va a transmitir este programa, posiblemente se va a transmitir los domingos, tal vez se pueda transmitir. Después les paso bien los horarios, tal vez Sí. lo podamos repetir el programa, ¿eh? Salió tan lindo, me gustó mucho. Vayan pensando, ¿alguna canción que les guste para poner de cortina? ¿Eh? Tenemos Bueno, una de calle 13. Calle Somos 13 nosotros. te gusta. Bueno, ahora en un ratito me dicen y la ponemos de cortina. Va a quedar redondo esto. Bye, ¿cuándo bye. saldría esto? ¿Cuándo saldría Chau, esto al aire? Brian. Chau, Claudio. Y chau, Emma, que no habló nada. Pero la semana que viene Esa va. no es más, esa es mi esposa, eh. Ella quería participar, pero no quiere hablar. Bueno, aunque sea decinos chau hasta la semana que viene. Me la... Bueno, no No, te. no va a prender el micrófono ni loca. No, no. La semana que viene la vas a escuchar. Vas a ver. Bueno. Bye, bye.